Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todas, todos, todes. Vamos a comenzar la unidad 6, que versa sobre la autoridad del Estado. Este es el contenido completo del curso de Derecho Internacional Público. Consta de 10 unidades y comenzaremos el día de hoy la unidad 6. Este es el contenido de la unidad 6, incluyendo el objetivo que pretende, que busca el plan de estudios. Vamos a hablar de la soberanía del Estado a nivel territorial, marítimo y aéreo. Para introducir el tema, plantearemos estas preguntas. ¿Qué comprende el territorio del Estado? ¿Puede México recuperar los territorios despojados por parte de Estados Unidos? ¿Puede Estados Unidos invadir México para acabar el narcotráfico? Para ello, eh, Luz Adriana estará por ahí. Sí, aquí estoy, profesor. Mm, En tu perspectiva, digo, para eso es la unidad, ¿no? No tienes por qué saberlo, pero en tu perspectiva, ¿qué comprende el territorio del Estado? Por ejemplo, México, ¿qué comprende el territorio del Estado mexicano? Pues creo que donde quepa un reconocimiento y una representación legal, incluso las embajadas, podría decirse. Y bueno, también el territorio que está en el mapa. ¿El territorio que está qué? En el mapa. Muy bien, el mapa, ok, gracias, Luz Adriana. Andrea, adelante, por favor. Profesor, de acuerdo a esa pregunta, yo recuerdo vagamente que la definición de territorio o lo que se tuviera que relacionar con este término se enfocaba en los artículos, creo que 42 al 48, no me acuerdo, de la Constitución. Entonces ahí define los límites, de qué se compone, eh, qué es el territorio, el estado, algo así vagamente recuerdo. Muy bien, sí, efectivamente, nuestra Constitución define nuestros límites territoriales. Tenemos no solo la Constitución, también tenemos una ley federal del mar, una ley de aviación civil. Hay convenciones, la Comemar, la de aviación civil. Es correcto. Chauni, adelante. Sí, yo quería responder si se pueden las dos últimas preguntas Por favor, adelante. de si puede México recuperar los territorios despojados por parte de los Estados Unidos. Pues actualmente lo veo muy difícil por el caso de la ONU y porque pues Mm, Te perdí. Mm, No te escucho. No sé si soy yo. No sé si sea yo o seas tú. México pues tampoco lo puede hacer porque es un delito tanto constitucional como sería meterse ya en conflicto con este país, además de que sinceramente no nos convendría a nosotros, tampoco creo que le convenga a Estados Unidos, ni al presidente ni a su población, a ninguna de las dos. Entonces sería buscar un problema donde no lo hay actualmente. Ok, pues no te escuché todo lo que dijiste. No sé por qué. Eh, Solo que lo último, no sé si pudieses repetir, no sé si tengo problemas de conexión. Ah, sí, Si lo repito, pudieses repetir. pero ¿sí me Ujú. escucha ahorita? Ahora sí. Este, bueno, de la segunda pregunta, de si puede México recuperar los territorios despojados por parte de los Estados Unidos, yo considero que no, porque ya están tanto delimitados constitucionalmente y ya está delimitado por parte de la ONU, ya están establecidas las naciones así con esa delimitación territorial y la población ya está acostumbrada tanto a vivir bajo el régimen de ese país, tanto México como Estados Unidos, y sería desacomodar todo lo que ya está pues establecido actualmente. Y de si puede México, si puede Estados Unidos invadir México,
para acabar con el narcotráfico, no, porque sería entrar en nuestra jurisdicción y a Estados Unidos no le conviene tener problemas con México ni a México con Estados Unidos porque, pues, queramos o no, Estados Unidos es una potencia importante y también México tiene muchos componentes que lo afectarían. Entonces, tanto quedaría en desventaja Estados Unidos como México y se metería en problemas que pues ahorita no hay. Ok, sí, muy bien. Eh, es muy difícil, por no decir imposible, recuperar nuestros territorios que nos fueron despojados, es decir, redujeron nuestra soberanía. Para eso va encaminada la pregunta, para aludir al tema de la soberanía. Eh, Dana, adelante. Profe, yo tengo una pregunta. Es que Mm, supuestamente yo había escuchado, o no sé si estoy en lo cierto, nomás es que supuestamente Estados Unidos sí podía como acabar con el narcotráfico si se le cambiara el nombre a terroristas, ¿no? O sea, que por eso muchas veces que por eso en México se le llama narcotráfico y no terroristas, porque en todo caso que fuera terroristas, Estados Unidos sí podría, pues de alguna manera invadirlo, ¿no? O no sé. Sí, ahora te respondo. ¿Cuál sería tu opinión? O sea, Estados Unidos nombró a los cárteles del narcotráfico mexicanos como terroristas y según Estados Unidos, según sus propias leyes, nos pueden invadir. Eh, ¿Cuál sería tu opinión, tu perspectiva? Pues yo diría que no se podría porque es como declararle una tercera guerra mundial para el país y para ellos también, pero solamente es que en su opinión de ellos es con grupos delictivos que afectan a su país, ¿no? O sea que o sea que por las drogas y todo eso es como que también le está haciendo daño a su territorio. Entonces yo Mm, diría que de alguna manera no le conviene, pero ganas no le faltarían. muy bien, perfecto. Sí, muy bueno tu análisis, coincido. No le está permitido, o sea, a pesar de que Estados Unidos tenga sus leyes, es la primera potencia, no le está permitido invadirnos. Lo que pudiese hacer es llegar a un acuerdo de colaboración con México para que de manera coordinada se combata el narcotráfico. De hecho, ya tenemos esos acuerdos. Entonces, ¿por qué no usar esos acuerdos en lugar de amenazarnos con invadirnos? Y todo esto tiene que ver con la soberanía. O sea, si nos invade sin nuestro consentimiento, si ejerce la fuerza contra los terroristas, según ellos, sin nuestro aval, sin nuestro consentimiento, sin el consentimiento del Estado mexicano, pues sería una violación a nuestra soberanía. Eh, Esto me recuerda que el día de hoy se publicó una nota de prensa en que se anunció el arribo de un barco, de un portaaviones estadounidense a las aguas territoriales de Ecuador y en días pasados, o hace como un mes, no recuerdo cuánto tiempo, pero no hace mucho tiempo, cuando mucho un mes, 2 meses, se, eh, se dio la noticia, o más bien el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mm, declaró, hizo una denuncia pública de que sufrió una explosión de no sé si era un misil o en fin, un artefacto explosivo proveniente de Ecuador a territorio colombiano. Es decir, pareciese que ese escudo de las Américas, anunciado por Estados Unidos en Miami hace, mm, no sé, unos meses, este, pues es para la, la excusa para intervenir las soberanías de los estados latinoamericanos, ¿no? Eso es una hipótesis, pienso yo que plausible. Pero bueno, el punto es, ¿qué es lo que estamos hablando de la soberanía? O sea, la autoridad del Estado, todo eso tiene que ver con la soberanía. El que comprende el territorio del Estado, como bien dijeron, pues lo que está en el mapa, pues sí, lo que está en los mapas refleja lo que es el territorio nacional mexicano. También la Constitución define lo que comprende nuestro territorio nacional. Ahí participa organismos del Estado, ¿no? Eh, pues creo que el INEGI, pero hay otros organismos, ¿no? Que también el-
Sí, el INEGI, Geografía, Instituto Nacional de Geografía, mm, que define nuestro territorio nacional con mayor precisión. Y bueno, en relación para redondear nada más los comentarios que hicieron, muy oportunos, muy inteligentes, pues efectivamente es muy difícil, por no decir imposible, que recuperemos nuestro territorio despojado por parte de los Estados Unidos, aunque ha habido eh, en la literatura, en el arte, en la televisión, hay creo que una película de Héctor Suárez en que reflexiona, pues, vía del arte, y no me acuerdo el título de la película, no sé si es un capítulo de su serie de televisión que se conocía como eh, eh, La Cosa, así se llamaba. Pero bueno, en fin, me estoy distrayendo. El punto es que ha habido reflexiones artísticas en torno a que México sea una potencia y los estadounidenses crucen la frontera de Estados Unidos a México para buscar trabajo aquí en México, ¿no? Y, y hay una otra serie de televisión, bueno, está basada en una novela que se llama El hombre en el castillo y reflexiona sobre en torno a artísticamente desde la literatura y desde las series de televisión o de streaming sobre qué hubiese ocurrido si Estados Unidos perdía la Segunda Guerra Mundial y Japón y Alemania se disputaban el territorio estadounidense. Pero bueno, en fin, prácticamente es imposible además recuperarnos los territorios despojados por parte de Estados Unidos y además que tenemos tratados firmados con los Estados Unidos en que admitimos ese despojo, es decir, eh, consentimos en que el territorio nacional es el que tenemos en la actualidad. ¿Y puede Estados Unidos invadir México? Pues no, no puede. Bueno, sí puede en sentido material, en sentido del realismo. En Estados Unidos hay varias escuelas de relaciones internacionales y la más aceptada en los Estados Unidos es la realista. Es decir, aunque esté prohibido por la norma o las normas internacionales, o sea, México le protege la Carta de la ONU, su soberanía territorial, pues Estados Unidos es una potencia y podría, por la vía realista, digámoslo así, pues decidir intervenir el territorio nacional, tal vez con drones, atacando ciertos lugares, ¿no? En Sinaloa, por ejemplo, espero toco madera, tengo mucha familia en Sinaloa, pero desde que se especulaba sobre que se nombrarían como terroristas a los cárteles mexicanos, pues yo ya desde aquel entonces, en estas mismas clases, yo ya estaba reflexionando sobre, pues no, no queremos ver drones, ¿no? En Sinaloa arrojando eh, este, explosivos, supuestamente para terminar con el narcotráfico. Mejor que Estados Unidos colabore, no haya ingreso de armas estadounidenses hacia los cárteles mexicanos, que haya un mayor control financiero, que todo ese recurso que entra a los bancos estadounidenses pues sea realmente supervisado, no está supervisado, aunque digan que sí, que tienen las reglas más precisas y espectaculares, pues no es explicable que siga circulando ese dinero ilegal. Bueno, el ejercicio de la soberanía en el espacio territorial hay que comenzar diciendo que el territorio es la base física necesaria para la existencia del Estado. O sea, no puede haber un Estado sin territorio. Tal vez en el futuro haya formas con la tecnología del 3D, no sé cómo se llamen ahora, pero la empresa Meta de Zuckerberg, conocida como Facebook, pero tiene un conglomerado pues de empresas, especula sobre que podremos ir a un concierto virtualmente, podríamos ir a una conferencia virtualmente, bueno, ya podemos hacerlo, pero que tu avatar esté ahí, bueno, ahí sería ahí virtual, ¿no?
Pero mientras eso no ocurre, y no sabemos si va a ocurrir realmente, pues el territorio es la base física necesaria para la existencia del Estado. Eh, con estos avances tecnológicos que estoy mencionando, pues no se puede descartar a priori que surjan estados nuevos, ¿no? O sea, con puros avatar o... En fin, eso ya es ciencia ficción, pero eh, de la misma manera que se pensaba que era imposible volar, pues luego surgieron los aviones y se creía imposible llegar a la luna, se llegó a la luna, en fin. Eh, comprende el territorio del estado, comprende la superficie terrestre, o sea, tierra propiamente dicha, el subsuelo, donde hay recursos naturales como el petróleo, ¿no? Por ejemplo, el caso de México es muy relevante. Las aguas interiores, si ven el esquema en la pantalla, pueden darse una idea de lo que comprende. Aunque esto está enfocado en el derecho del mar, nos ayuda a entender también el espacio terrestre en el sentido del, por ejemplo, la plataforma continental, que tiene recursos en el subsuelo, y el mar territorial, que es el donde se ejerce soberanía plena. El Estado ejerce soberanía plena, no hay, se requiere autorización, por ejemplo, para el uso del espacio aéreo en el mar territorial. En la zona económica exclusiva, que también la pueden ver ahí en la pantalla, que mm, tiene 200 millas náuticas, pues hay libertad de uso del espacio aéreo. El Estado ejerce soberanía plena y exclusiva sobre este ámbito. Es decir, esto es la autoridad del Estado. Esto de ejerce soberanía plena y exclusiva, pues sí, estamos hablando en términos formales, en términos jurídicos. Eso no implica que en los hechos, pues como estamos viendo actualmente, entre que Estados Unidos agrede a Irán sin una excusa ni moral ni jurídica, sin ninguna excusa, eh, sin ninguna justificación ni jurídica ni moral. Está agrediendo a Irán, pero bueno, se topó con un Irán que está dominando el arte de la guerra asimétrica, produciendo drones de menor costo que logran derribar aviones muy costosos estadounidenses con pérdidas multimillonarias. No sé cuánto dinero ha, la última vez que leí cuánto dinero ha costado la agresión de Estados Unidos a Irán, pues iba como en 30.000 millones de dólares y eso fue hace como una semana, no sé cómo estará en estos momentos y además amenazó con, no lo dijo explícitamente, pero así lo interpretaron los analistas, amenazó con usar eh, el arma nuclear. Hoy, de hecho hoy en la noche, hay que estar atentos, pendientes, porque si usa el arma nuclear, pues puede haber una respuesta y no sabemos eh, qué, qué consecuencias tendría, ¿no? Si, en fin, no sabemos qué consecuencias tendría. Pero bueno, en términos de derecho internacional, el Estado ejerce soberanía plena y exclusiva sobre este ámbito, es decir, sobre su territorio, que abarca mar, tierra y aire. Un ejemplo, el reconocimiento de las fronteras terrestres de México con Estados Unidos y Guatemala como límite de su imperio legal. Tenemos eh, como unos 3, 4 tratados, no recuerdo ya cuánto, o más, ¿no? Más o menos por ahí, como unos 5 tratados en que hemos definido, hemos delimitado nuestro territorio nacional con Estados Unidos. El más relevante es el llamado Guadalupe Hidalgo de 1848, en el que perdimos poco más de la mitad de nuestro territorio. Luego tenemos otro tratado con Guatemala y tenemos otro tratado con Belice, aunque ese tratado con Belice lo firmamos con el Reino Unido, porque el Reino Unido era, porque Belice era colonia del Reino Unido hasta que se independizó en los años 80 o 70, no recuerdo la fecha. Se simple y sencillamente sucedió
Belice, las Honduras británicas, Belice, al Reino Unido en el territorio de Belice. Y bueno, abundando sobre la soberanía del Estado, o sea, la autoridad del Estado sobre su territorio, ya sabiendo lo que es el territorio, hay algunos principios admitidos en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Eso de unidas, pues no ha sido así, ¿no? Históricamente, desde su creación en 1945, este, pues ha habido muchas guerras, ¿no? Y estamos presenciando actualmente la más impactante en términos económicos, diplomáticos. De hecho, esta puede ser la última guerra posiblemente de- del orden mundial actual, o sea, el creado posterior a la creación de la segunda, a la creación de la ONU. Cabe esa posibilidad, así lo dicen algunos analistas, no lo digo yo, me fundamento en Jeffrey Sachs, un estadounidense, un analista estadounidense, que sugiere que este es el fin del imperio estadounidense. Otro de ellos es John Mearsheimer o Mearsheimer, un profesor de relaciones internacionales, catedrático, autor de obras, que pues su doctrina es el realismo de las relaciones internacionales. También está sugiriendo que esta es la última guerra, mm, que tiene graves riesgos, por supuesto, esta guerra. Vamos a ver qué resulta de las amenazas del presidente de Estados Unidos el día de hoy, esta noche. Puede ser determinante. Pero bueno, en relación a hablando de la autoridad del Estado en su territorio, esta soberanía del Estado se contempla en la Carta de la ONU, creada después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial causó alrededor de 50, 60, 70 millones de víctimas. Varían los cálculos. Quien sufrió mayores víctimas fue la Unión Soviética. Van entre 20 y 30 millones de muertes eh, a manos de los nazis, que tenían esta política genocida de destruir pueblos enteros. Hay una película muy buena, mm, que se llama Ven y Mira, muy cruda, pero muy buena. Se las recomiendo, Ven y Mira. Pero bueno, la soberanía está contemplada. De hecho, el principio rector de la ONU es la igualdad soberana de los estados. La ONU se fundamenta explícitamente en el principio de la igualdad soberana de todos sus estados miembros. Este es el fundamento del actual derecho internacional, que está en transición. Yo supongo, porque los BRICS, que es posiblemente el mecanismo que sustituiría al actual orden mundial, en el cual Estados Unidos es la primera potencia y hace lo que quiere, ha declarado que pues no le incomoda a la ONU, que siga la ONU. Luego entonces aquellos que dicen que el derecho internacional ha muerto, pues eso implicaría que habría que hacer otro derecho internacional más realista y pues no sé, digo, los que afirman eso no están queriendo decir que Estados Unidos, ¿no? Que sea el policía mundial, sino es una manera de queja por la inacción o la incapacidad para eh, tomar medidas por parte de la ONU contra conflictos, ¿no? Como la agresión de Estados Unidos a Irán, una agresión no provocada, es decir, es un delito, un crimen internacional, destruyendo escuelas, matando niñas, estudiantes, destruyendo universidades. Hay decenas de universidades agredidas por parte de Estados Unidos. En fin, ya no le importa la situación actual a Estados Unidos, cometer crímenes de guerra y sí, o sea, el presidente de Estados Unidos afirmando, de hecho, en sus conferencias de prensa que va a destruir Irán y así normal como si estuviera escuchando yo. Pero bueno,
El punto es que la igualdad soberana es un principio reconocido por la Carta de la ONU. Otro principio reconocido derivado de la soberanía es la protección de la integridad e independencia. Los miembros, de acuerdo a la Carta de la ONU, tienen la obligación de no recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Esto ya lo hemos mencionado múltiples veces en las clases anteriores. Esto está en el artículo 2, numeral 4 de la Carta de la ONU. Que habría que preguntarse si está surgiendo una costumbre internacional que está derogando esta obligación convencional. Yo pienso que no. Es que se viole este artículo no significa que sea inválido el artículo, significa que hay violadores, hay infractores de esta disposición de la Carta de la ONU. Otro principio derivado de la soberanía y tiene que ver con el territorio del Estado es la no intervención en los asuntos internos de los Estados. Se prohíbe a la ONU, por ejemplo, intervenir en asuntos que pertenezcan esencialmente a la jurisdicción interna de los Estados. Eh, por ejemplo, Cuba, ejerciendo, bueno, el de autodeterminación de los pueblos aplicaría mejor, que también está aquí en la lámina, pero iba a decir que Cuba, al decidir tener un sistema de carácter socialista, se puede discutir, o hay analistas que discutan si es socialismo o no socialismo, qué es, eh, sin recurrir a conceptos vagos, vacíos como autocracia, ¿no? Eso es, ya cuando yo escucho el concepto de autocracia, es que no hay mucha reflexión en torno a un Estado, a un país. Por ejemplo, hoy definir a Irán como una autocracia, pues es una renuncia a pensar, ¿no? A reflexionar, a intentar entender la complejidad de los estados. Pero volviendo al tema de la no intervención, repito, se prohíbe a la ONU intervenir en los asuntos que pertenezcan esencialmente a la jurisdicción interna de los estados. Por ejemplo, en México, las elecciones, mm, pues digan ustedes, o cualquier elección, pues cuando hay elecciones en México y se dicta un resultado, pues es un asunto interno del Estado mexicano. De hecho, cuando se le otorgó el triunfo a Carlos Salinas de Gortari y muchos sectores de la sociedad, yo entre ellos, pues consideramos que ilegítimamente, ilegalmente, pues tomó posesión. eh, no hubo manera de comprobarlo porque se quemaron las boletas en un acuerdo entre el PAN y el PRI en los noventas y es clásica el dicho de un panista de renombre que no voy a mencionar, diciendo que había que quemar esas míticas boletas. Pero en fin, pues las elecciones son un asunto interno de los estados. Las elecciones de Venezuela, por ejemplo, en las que ganó la última vez Nicolás Maduro, es un asunto interno de Venezuela. No obstante que se hizo todo un despliegue, una campaña, una propaganda contra el resultado dado por las elecciones de Venezuela en la última ocasión, que fue creo que el año pasado o antepasado, creo que el año pasado. Y después Estados Unidos agredió Venezuela, secuestró al presidente y eh, pues como que ahora son amigos, ¿no? O sea, ahora son amigos. Ya no se habla de las actas, pues, de las elecciones que tanto cuestionaron, que se usó como casi como un mantra, ¿no? Las actas, muestra las actas, las actas, las actas. Pero bueno, en fin. De hecho, hubo eventos, algunos eventos aquí en México que eh, para analizar la agresión de Estados Unidos a Venezuela y los ponentes se pusieron a hablar y las actas, ¿no? Oye, pero el evento es sobre la agresión de Estados Unidos a Venezuela, no sobre las elecciones de Venezuela en la última ocasión. Pero bueno, en fin, todo eso muestra mi perspectiva, que hay toda mm, un hilo conductor, una campaña eh, para desacreditar estados que son adversarios del hegemón en decadencia.
Otro principio reconocido en la Carta de la ONU es la excepción de no intervención. El principio de no intervención en la jurisdicción interna de los estados no impide la aplicación de medidas coercitivas prescritas en el capítulo séptimo de la Carta. Es decir, cuando el Consejo de Seguridad decide autorizar el uso de la fuerza, por ejemplo, recientemente no logró aprobar el Consejo de Seguridad permitir el uso de la fuerza en contra de Irán para reabrir el estrecho de Hormuz, que estaba abierto antes de la agresión de Estados Unidos e Israel, pues, pues no se permitió. Es decir, mm, pero bueno, esa es una, de haberse aprobado, digo que bueno que no se aprobó. No vi quién vetó, me imagino que Rusia habrá vetado, Rusia y China habrán vetado, supongo yo. Tal vez Francia, pero bueno, no revisé quién, cómo estuvieron las votaciones. O sea, quién ejerció el derecho de veto, pues. Eh, pero de haberse aprobado, pues entonces eh, eso implica la obligación de los estados de acatar esa resolución. O sea, de haberse aprobado el uso de la fuerza contra Irán para reabrir Hormuz, eso sería, hubiese sido en, conforme al capítulo séptimo de la Carta, como dice aquí la lámina, es decir, sí se puede intervenir en los asuntos internos de los estados siempre y cuando lo apruebe el Consejo de Seguridad. Y otro es la autodeterminación de los pueblos, que aquí en la lámina le pusimos libre determinación, que es la relación de amistad entre las naciones, deben basarse en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de libre determinación de los pueblos. Y bueno, el último sobre fideicomisos, para no llamarles colonias, el régimen de administración fiduciaria, antes colonias, entre comillas, no aplica a territorios que sean miembros de la ONU, pues sus relaciones se rigen por la igualdad soberana de los estados. Por ese motivo, Puerto Rico no es parte, ¿no?, de miembro de la ONU. Digo, Puerto Rico puede acudir, eh, abrir mecanismos para la descolonización. Bueno, en la Carta de la ONU no se habla de colonias, sino de fideicomisos o administración fiduciaria, es decir, metrópolis que administran territorios, pero en lugar de llamarles colonias, les llaman administración fiduciaria, que se oye menos mal, ¿no?, que llamarle colonia. Y por si no fuera poco, el principio de la soberanía, pues, ¿de qué estamos hablando? De la autoridad del Estado, su territorio. Y hablé de la Carta de la ONU porque son principios reconocidos en el actual orden mundial. El más importante, la igualdad soberana. Y por si no fuera poco, la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, conocida como CONVEMAR, y la Convención de Chicago de 1944, que ha sufrido múltiples modificaciones a través de protocolos adicionales, reconocen la soberanía del Estado. Veamos, por ejemplo, el Convenio de Chicago de 1944. El Estado tiene soberanía plena y exclusiva sobre el espacio aéreo situado sobre su territorio, áreas terrestres y aguas territoriales. Ya sobre el espacio aéreo que cubre la zona económica exclusiva es otra cosa, pero sobre áreas terrestres y aguas territoriales ejerce soberanía plena y exclusiva. Eh, o sea, por ejemplo, si entra una aeronave sin identificación, sin permiso de vuelo, en fin, violando toda la normativa, y México lo considera un riesgo, pues México está en su derecho de derribar esa aeronave. Que yo no tengo conocimiento que nosotros hayamos hecho algo así. Eh, no tengo noticia de eso, ¿no? Creo que no lo ha hecho, pero de darse el caso, por ejemplo, si Estados Unidos nos manda drones, en consentimiento nuestro, y tenemos la tecnología, tal vez no la tenemos, pero si tuviésemos la tecnología, podríamos derribar ese dron, porque no está autorizado, no está permitido. Los que sí tienen la tecnología para derribar
aviones y de los más caros, de los más sofisticados, pues es Irán, como se demostró. Lo tenían bien calladito y han sorprendido al mundo. Yo pienso que para bien. Tan es así que pues ya no están muy aislados políticamente, tanto Israel como los Estados Unidos. Eh, no tienen mayoría ya, o sea, ni siquiera Europa eh, o algunos estados europeos se negaron incluso al uso de su espacio aéreo para que por ahí transiten las aeronaves militares estadounidenses para su agresión a Irán. ¿Y por qué lo hizo Europa? Por una razón muy sencilla, porque de ahí, del estrecho de Hormuz, porque Irán, que tiene el control del estrecho de Hormuz, eh, no impide el comercio de petróleo, ahora con un arancel, porque está cobrando un arancel. Antes era libre, libre paso, no había problema. La agredieron y entonces Irán tomó el control pleno, ¿no? Ejerciendo su soberanía sobre el estrecho de Hormuz, la va a compartir con Omán, eh, y pueden comerciar, o sea, pueden circular los barcos que no permiten, que no colaboran con los Estados Unidos en la agresión allá. Luego tenemos la Convemar, eh, que tiene varios aspectos, ¿no? Las aguas interiores, el mar territorial, etcétera. Pero bueno, en aguas interiores la soberanía es plena, la soberanía del Estado es plena. En el mar territorial la soberanía se extiende a la franja de mar adyacente hasta las 12 millas náuticas, incluyendo el espacio aéreo, el lecho y el subsuelo. Entonces aquí también hay soberanía plena. Y luego se va, digamos, diluyendo esa soberanía hasta llegar a la zona económica exclusiva, que son 200 millas náuticas a partir de las líneas de base. El Estado tiene derechos de soberanía para la exploración, explotación y administración de recursos naturales. Por ejemplo, aunque nosotros no tenemos tecnología para hacer la exploración y explotación de recursos naturales en aguas profundas, pues si tuviésemos esa tecnología, tenemos la exclusividad para hacerlo. O sea, hacer esa exploración, esa explotación y esa administración de esos recursos naturales que se encuentran en la zona económica exclusiva. Eh, y recientemente Brasil propuso públicamente a México un convenio para explorar en aguas profundas mexicanas, porque Brasil tiene la tecnología y la exploración y explotación de esos recursos en aguas profundas, que estén dentro de la zona económica exclusiva, de su plataforma continental. La plataforma continental es el lecho marítimo. Vuelvo a la lámina anterior. Aquí, pues lo que está en azul es agua, como ven en la lámina, y lo que está en mostaza, ¿no? Eh, los diseñadores saben nombrar muy bien los colores, yo no soy diseñador. Para mí es color medio naranja o mostaza. Naranja, ¿no? Color naranja, pues es el subsuelo. Y la zona económica exclusiva tiene que son 200 millas náuticas a partir de las líneas de base. Lo veremos de todas formas con cierto detalle o con más detalle. Lo que está en el subsuelo se conoce como plataforma continental. Y ahora vamos a introducir otro tema. México tiene ríos fronterizos, tiene ríos sucesivos, tiene canales internacionales. Eh, Leonardo estará por ahí. Are Sebastián. Profesor, se ve su Acá lista. estoy. Ah, sí. Uy, perdón. Gracias por avisarme. Permítame un momento. ¿Me escucha, profesor? Sí, adelante. Ah, bueno, según yo, ríos fronterizos
tiene el de Río Bravo Perfecto. y, ajá, y bueno, tiene otros dos, pero yo no recuerdo cuáles son los nombres. Y sucesivos, igual según yo sí tiene, pero igual no recuerdo muy bien cómo se llaman. Perfecto, Leonardo, muy, muy bien respondido. A reserva de revisar cuáles son los nombres de los otros, ¿no? El Suchiate, por ejemplo, es otro. El Sí. Colorado. Ah, eh, sí, 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 justo, Colorado es el que le iba a decir que según yo es sucesivo, ¿no? muy bien. Gracias, Leonardo. Bueno, Eh, y tenemos canales internacionales. Eh, Ares Sebastián, ¿no está? ¿Se ve la lista ahí o no se ve? No, no se ve. No se ve, Perfecto. profe. Ah, perfecto. Entonces ya se solucionó. Briana Lisbeth. Profe, ¿sí me escucha? Ah, sí. Adelante, perdón. Me distraje un Ah, momento. sí, Adelante. pues. Are. Are, Sebastián. Bueno, Adelante. tenemos que preguntar. Me preguntas si tenía canales internacionales, profe, ¿me preguntas eso? No te escucho muy bien. Sí, sí, tenemos canales internacionales como el de Panamá. Ah, sí, sí, sí tenemos. Tengo entendido que sí tenemos. ¿Cuál? Ahí no sé. Bueno, no me acuerdo bien el nombre, pero tengo entendido que sí. Vale. Gracias, Are, Sebastián. Adelante. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quería agregar algo? Era yo, profe, una disculpa. Bueno, según yo, México no tiene un canal internacional propio, pero sí participa como otros, o sea, que garantizan como el libre tránsito de, pues sí, marítimo por estos días, pero propio México no tiene. Efectivamente, no tenemos un canal internacional, tenemos un corredor interoceánico, vía terrestre a través de un tren del Istmo de Tehuantepec, que une a dos océanos, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Y se serviría o sirve, y no sé cómo esté funcionando en estos momentos, como eh, un- una facilitación del flujo comercial. Parece mentira, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, de California, que viaje a, eh, se me olvidó el nombre de la ciudad, está en Oaxaca, mm, un barco que llegue ahí, descargue, lo suban al tren y salga por, por Veracruz y ahí cargue otro barco y suba, no sé, a Nueva York, Baltimore y posiblemente sea más barato el transporte de esa manera y beneficie pues la circulación comercial, ¿no? Salvador, adelante. ¿No es el muelle de Salina Cruz, maestro? ¿O es otro? Ándale, Ah, efectivamente. ok. Ujú. Gracias, Salvador. Salina Cruz, efectivamente. Eh, bueno, ahora vamos a introducir el tema de los ríos, ya lo introdujimos con las preguntas anteriores. Los ríos fronterizos separan a dos o más estados, puede ser total o parcialmente. La frontera que tenemos con Estados Unidos no está totalmente separada por un río, eh, pero sí hay un fragmento de la frontera separada por un río, un fragmento de esa frontera bilateral México-Estados Unidos. Los ríos sucesivos atraviesan territorios de forma secuencial. El régimen, los estados ribereños poseen soberanía sobre la parte del río que fluye por su territorio, es decir, por ejemplo, el río Bravo
pues una parte es territorio mexicano y otra parte es territorio estadounidense, pero limitada por acuerdos de navegación y de hecho nosotros tenemos un acuerdo con los Estados Unidos. De hecho, aquí les puse la imagen de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos. Es decir, creamos un organismo bilateral que funciona para México y Estados Unidos para la eh, aplicación de los tratados de límites territoriales que tenemos con los Estados Unidos. Y dice la lámina sobre esta comisión durante más de 130 años. Fíjense, ya tiene más de 130 años esta comisión. México y Estados Unidos han encomendado a la comisión la vigilancia y aplicación de los tratados y convenciones sobre límites y aguas, así como regular y ejercer los derechos y obligaciones asumidos bajo dichos tratados, dando solución a las diferencias que puedan surgir como consecuencia de tales aplicaciones, etcétera. Entonces, esa es una forma de regulación es pues tratados para dirimir controversias. Esos tratados pueden crear comisiones, como es el caso de México y Estados Unidos. Y para abundar, o sea, ríos fronterizos, ríos sucesivos y canales. Aquí están los ejemplos, múltiples ejemplos de ríos fronterizos. El río Bravo, límite entre México y Estados Unidos. Ríos Suchiate, Usumacinta y Chixoy, frontera entre México y Guatemala. El río Coco separa Honduras y Nicaragua en su parte oriental. Río Uruguay, frontera entre Argentina y Uruguay. Ríos Arauca y Táchira, límites entre Colombia y Venezuela. Río Danubio establece 142 kilómetros de frontera entre Eslovaquia y Hungría. Y en relación a los ríos sucesivos, está también el río Danubio, porque el río Danubio comparte las dos características, es río fronterizo entre Eslovaquia y Hungría y río sucesivo, porque transcurre a través de los territorios de 9 países europeos, entre ellos la entonces Yugoslavia. Ahora ya no existe Yugoslavia, pero me acordé porque cuando agredió a Estados Unidos a Yugoslavia en violación al artículo 2, numeral 4 de la Carta de la ONU, uno de los afectados fue el río Danubio. Otro ejemplo de río sucesivo, el río Rin, importante arteria que atraviesa varios estados de Europa Occidental. El río Nilo cruza diversos estados africanos como Sudán y Egipto. El río Colorado, que es el que cruza por Mexicali, cruza entre 7 estados de Estados Unidos antes de recorrer sus últimos 160 kilómetros en México. El río Amazonas eh, el río Amazonas atraviesa varios estados sudamericanos. El río Senegal discurre por Guinea, Mauritania, Malí, Senegal. Ejemplos de canales internacionales, el canal de Suez, tal vez el más, bueno, está el de Panamá también, ¿no? Pero de Suez y Panamá, quizás los más conocidos. El canal de Suez une el mar Mediterráneo y el mar Rojo en Egipto. El canal de Panamá conecta el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. El canal de Kiel comunica el mar Báltico con el mar del Norte en territorio alemán. El canal de Corinto atraviesa el istmo griego. Y el canal del Álamo, utilizado históricamente por México y Estados Unidos para el aprovechamiento del río Colorado. Bueno, entonces tenía razón Are, que sí tenemos un canal internacional, que es el canal del Álamo. ¿Tiene derecho Irán a restringir el paso por el estrecho de Hormuz, por el que transita el 20% del comercio de petróleo, así como derivados como insumos para fertilizantes? Azufre, por ejemplo, es un insumo para fertilizantes. Transitan por ahí, bueno, transitaban. Y la pregunta es si tienen derecho
Irán a limitar la navegación por el estrecho de Hormuz. ¿Cómo se ve su lista? Eh, Perdón, otra vez. No, que se veía su lista. Oh, no sé cuál es el motivo, pero gracias por avisarme. A ver, la voy a tener que imprimir. Adelante, Jimena. Pues yo creo que no tiene derecho porque está restringiendo pues, un estrecho internacional, ¿no? En donde todo eso es un tránsito claramente en donde la Convención de las Naciones Unidas, pues no sé cómo explicarme, pero en realidad sé que no tiene derecho porque ese es un estrecho internacional, entonces no tendría el por qué cerrarlo. Ok, no tiene derecho. Estoy intentando encontrar la manera de que... No sé si cambió la configuración de Zoom por algún motivo que yo desconozco. Pero bueno, Jimena, entonces no tiene derecho. Pues Vamos. no tendría porque está afectando el comercio, ¿no? Ujú. Ok, vamos a analizarlo. Antes de responder a esa pregunta, esta es la regulación de los estrechos marítimos, por ejemplo, el estrecho de Hormuz. El régimen de paso no afecta la soberanía o jurisdicción del Estado ribereño sobre las aguas, el lecho, el subsuelo y el espacio aéreo del estrecho. Es decir, esto de régimen de paso significa que tendrías razón en principio de que no pudiese restringir el paso, el tránsito por ese estrecho. Pero no obstante, recibió una agresión y la propia regulación de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar indica que deben abstenerse los estados de amenazar con hacer uso de la fuerza o hacer uso de la fuerza en contravención de la Carta de la ONU. Entonces, si fue agredida Irán, la República Islámica de Irán, en contravención a la Carta de la ONU, pues se materializa el derecho de Irán a la legítima defensa, que la está ejerciendo de forma asimétrica, de forma magistral, y estaría en pleno ejercicio de esa legítima defensa de restringir el paso por ese estrecho, el estrecho de Hormuz. Se aplica la regulación de los estrechos marítimos, el derecho de paso en tránsito a estrechos entre una parte de la alta mar y otra parte de la alta mar. Es la libertad de navegación y sobrevuelo para un tránsito rápido e ininterrumpido. Los buques extranjeros no pueden realizar actividades de investigación o levantamientos hidrográficos sin autorización previa de los estados ribereños. Los estados ribereños, por ejemplo Irán, pueden designar vías marítimas y dispositivos de separación de tráfico, lo que ya ha hecho, los cuales deben ajustarse a reglamentaciones internacionales y ser aprobados por la organización competente. Dicho sea de paso, Irán no pertenece a esta convención. Eso no significa que no tenga obligaciones como parte de la costumbre internacional. Los estados ribereños pueden dictar leyes sobre seguridad, tráfico, prevención de contaminación, prohibición de pesca y cumplimiento de normas aduaneras y sanitarias. De hecho, ya impuso normas aduaneras en el estrecho de Hormuz. Adelante, Jimena. Profesor, tengo duda, ¿cuál es la diferencia entre un estrecho y un canal internacional? El canal está dentro del territorio de un estado. Por ejemplo, Panamá, cruza el canal del Océano Atlántico al Océano Pacífico dentro de su territorio y es un canal, es agua. Y un estrecho es una
No sé si han visto el estrecho de Hormuz. Eh, no lo tengo el estrecho, no lo puse. Pero bueno, el estrecho es uh, un espacio de mar que pues es pequeño, es estrecho, ¿no? O sea, si ustedes ven el mapa, los invito a ver el mapa del estrecho de Hormuz, que se ha vuelto muy famoso desde el 28 de febrero pasado. Pero la gran diferencia es que el canal cruza dentro del territorio de un estado y el estrecho es el mar, está fuera del territorio del estado, o sea, está fuera del suelo del estado, pero el estrecho de Hormuz es parte del mar territorial de Irán. No sé si te alcancé a responder, pero Sí, gracias. ujú. Eh, los estados ribereños, les decía, pueden dictar leyes sobre seguridad, tráfico, prevención de contaminación, prohibición de pesca y cumplimiento de normas aduaneras y sanitarias. Y pues tal vez si ustedes están atentos, atentas a las noticias, pues Irán eh, está cobrando un arancel, creo que de 1 millón o 2 millones iba a decir dólares, ¿no? Pero el arancel se paga en yuanes. Ese es el quid del asunto. Por eso está tan preocupado el presidente de Estados Unidos, al grado de que parece que mm, le ha afectado, ¿no?, la salud mental, al grado de lanzar amenazas escalofriantes, como la que se vence hoy por la noche. Veremos qué resultados tiene eso. Esperemos que sean solo amenazas. Eh, y pues ya impuso un arancel. Creo, vamos a decirle 2 millones de dólares, ¿no? Creo que no sé si son yuanes o debe ser 2 millones de dólares, pero su equivalente en yuanes. A reserva de verificar el dato exacto, pero el punto es que está cobrando un arancel por el, el- el comercio, o sea, por la navegación, por el libre tránsito de esos barcos para salir a alta mar. Y, o sea, por ahí cruza el 20% cruzaba, ¿no? Porque ya está limitado como en un 90%, solamente están saliendo barcos sin problemas a China, pagaderos en yuanes, eh, creo que la India también está pagando en yuanes, aunque se había puesto del lado de Estados Unidos, no ahora en la agresión de Estados Unidos a Irán, sino es- firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos, empezó a reducir su compra de petróleo a Irán, a Rusia, en fin, todo eso por, pues sí, sus intereses nacionales de la India. Ellos sabrán sus razones, pero parece que también ya comenzó a pagar eh, esos aranceles para poder, porque si no caen en una grave crisis. En Estados Unidos, por ejemplo, está aumentando la gasolina y tiene un efecto electoral. En noviembre hay elecciones intermedias. Las proyecciones dicen que no, ya se sabe que van a perder los republicanos el control tanto de la Cámara de Representantes como la de Senadores. La gran duda es si va a perder al grado de que los demócratas tengan los votos suficientes para poder ejercer eh, la facultad del impeachment, o sea, retirar de sus funciones al presidente actual. Pero bueno, ya estoy hablando de muchísimas cosas. El punto es que, eh, en mi perspectiva, Irán está actuando conforme a derecho. En- Además, la regulación de los estrechos marítimos no deben obstaculizar el paso en tránsito, algo que sí está haciendo Irán, a pesar de que yo estoy diciendo que está actuando en derecho. Mm,
Es decir, está en una guerra y como represalia, pues perfectamente puede ejercer su soberanía y restringir ese paso en tránsito para todos los estados agresores, porque el estrecho de Hormuz no está cerrado para los agresores y deben dar a conocer cualquier peligro para la navegación. No se permite la suspensión del paso en tránsito. Se aplica en estrechos excluidos el régimen de paso inocente, para estrechos excluidos del paso en tránsito formados por una isla y el territorio continental con ruta similar o que conectan el mar territorial de un estado con alta mar. Por ejemplo, en el Golfo de México está de 200 millas náuticas, después de 200 millas náuticas a partir, vamos a decir, de Veracruz, comienza el alta mar. A eso se está refiriendo esta parte de la lámina. Cuando un barco llega, no sé, a Veracruz, Coatzacoalcos, ¿no? Y, o más bien desde Coatzacoalcos sale, cruza toda la zona económica exclusiva y supera las 200 millas náuticas, a partir de ese momento comienza alta mar. Y ahí no hay ejercicio de derechos soberanos de ningún estado. Es en estos momentos casi como el alta mar se está convirtiendo en la selva porque Estados Unidos está incautando barcos petroleros. Creo que incautó un barco ruso en alta mar, o no sé si fueron los del Reino Unido. No tengo los datos precisos, pero se está volviendo inseguro pues la navegación, incluso en alta mar. Y eso refleja, pues es la práctica de los estados actual. Pero bueno, el punto de esta lámina es la soberanía, y aprovechando que tenemos muy presente, supongo que todos y todas tenemos muy presente, pues el conflicto, la agresión de Estados Unidos en Irán, eh, para eso vale esta lámina, que se refiere al ejercicio de la soberanía sobre, por ejemplo, un estrecho marítimo. ¿Tiene derecho Estados Unidos a restringir la navegación hacia Cuba por razones de seguridad nacional? Me dicen si se ve la lista otra vez. ¿Se ve? No se ve, profesor. Bárbaro. No sé por qué a veces se ve y por qué a veces no se ve. Sharon estará por ahí. Sí, profe, estoy acá. Pues un comentario a esa pregunta. Bueno, yo considero particularmente que no puede, pues, restringir la navegación porque en primera no es, pues, su país y no son sus aguas marítimas ni la limitación que, pues, en la que tiene jurisdicción, ¿no? Y principalmente porque siento que eso ya es un ataque más a la economía. Sobre todo es un ataque como para de alguna forma como someter al país. Entonces, el limitar el acceso de otros países a Cuba o que Cuba más bien tenga acceso a otros países para, por ejemplo, no sé qué tan cierta sea la noticia, unas semanas vi la noticia de que a Cuba le habían restringido lo del petróleo, lo de la gasolina y que ya se les empezaba a acabar y ya empezaban a tener este desabastamiento, creo que se pronuncia así. Y Desabastecimiento. ajá, sí. Y pues era muy peligroso, ¿no? También eso. Yo no considero que Estados Unidos tenga el derecho de restringir la navegación hacia algún país en particular, porque de alguna forma siento que también es sabotaje, ¿no? Muy bien, excelente, Sharon. Sí, totalmente es así. No tiene ese derecho. El problema es que, pues, es una potencia en decadencia, se siente preocupada, herida en su orgullo y quiere ejercer su autoridad por la vía del garrote, porque ya la vía de la zanahoria ya dejó de funcionar, está muy aislada esa potencia internacionalmente, no hay país que apoye, pues, que esté de acuerdo en las restricciones
establecidas por el actual presidente de los Estados Unidos para impedir el comercio de petróleo de y hacia Cuba. Eh, pero eso es un problema, pues, de una potencia herida, ¿no? En su orgullo. Muy bien, Sharon, excelente. Bueno, el principio de libre navegación es un principio, pues, nos podemos eh, ir hasta el Congreso de Viena de 1815. Se establece que la navegación comercial debe ser libre para todos los pabellones en ríos internacionales. ¿Por qué los estados, aquí, bueno, particularmente los europeos, en pleno capitalismo, en pleno siglo XIX, estaba consolidándose cada vez más el capitalismo? Luego vendría la revolución industrial, la máquina de vapor, que aumentó la producción, por ejemplo, de telas en Inglaterra, en el Reino Unido, en sus colonias. eh, pues les interesó particularmente a los estados capitalistas en consolidación, que estaban abandonando el sistema feudal basado en el arraigo a la tierra y en la explotación de la tierra, en la explotación a los siervos sujetos a la tierra. Ahora se requería de la libre navegación para la libre circulación de las mercancías. No siempre ha sido así. Eso es para las potencias, los estados capitalistas consolidados. Las colonias tenían que sufrir. La India tuvo que sufrir el retraso de su desarrollo por ser colonia del Reino Unido, ser colonia inglesa. Eh, pero bueno, este principio es un principio rector, uno de los principios fundamentales del derecho internacional, que es la libre navegación. Es más, es un principio que supera en tiempo al actual derecho internacional, surgido con posterioridad a la creación de la ONU, que es en el sistema en que todavía nos encontramos, aunque está en transición. No sabemos a dónde estamos yendo, no sabemos si va a haber una nueva ONU, si se va a eliminar el Consejo de Seguridad, si la Asamblea General va a tener la facultad de aprobar resoluciones vinculantes. En fin, no sabemos hacia dónde nos estamos conduciendo. Hay algunos indicios, pues alguna evidencia actual es que el dólar va a dejar de ser la moneda de cambio internacional. Tal vez me equivoque, ojalá no me equivoque, pero es muy probable, o sea, es una hipótesis muy plausible, sobre todo por el control que ejerce Irán en el estrecho de Hormuz y que está comenzando a vender de forma, pues, mm, intensa petróleo en petroyuanes. Adelante, Sharon. Profe, una duda con respecto a lo que dijo ahorita, entonces, ¿cuál sería la moneda de cambio internacional? Si ya no es el dólar, entonces, ¿cuál va a ser? Bueno, en todo caso, ¿no? Pues, De que sí se dé. pues, probablemente no haya una, sino que haya varias. El dólar para el mundo occidental, si es que no se resquebraja del todo el mundo occidental, y hay indicios de que eso puede ocurrir porque los países europeos no avalaron la agresión de Estados Unidos a Irán, no están permitiendo el uso de su espacio aéreo. eh, España misma lo dijo con mucha eh, claridad, que no permitía el uso de su espacio aéreo. Digo, yo he hablado con analistas, tengo una amiga española, pues ella es una figura pública, Arantxa Tirado Sánchez, la pueden encontrar en redes sociales, en internet, es columnista en varios periódicos o sitios de internet en España. Arantxa Tirado con X, ¿no? Arantxa Tirado Sánchez. Y me dijo me explicó que en España es muy impopular la agresión de Estados Unidos a Irán. Y como vienen las elecciones, pues, aunque sea por ese motivo, bueno, esto ya es una interpretación mía, una lectura mía, aunque sea por motivos electorales, eh,
quizás no genuinos, pero al fin y al cabo no permitió el uso de su espacio aéreo para permitir o avalar la agresión de Estados Unidos a Irak. Es decir, hay un motivo electoral, pues, de esa negativa de España. Luego estuvo el Reino Unido, en cierta manera también. En fin, el punto es que eh, vuelvo a tu pregunta, o intentando responder a tu pregunta, posiblemente no haya una moneda única, sino varias monedas. Entre ellas, el yuan, o sea, el dólar y el yuan. A no ser que, por eso me acordé de España, se rompa la alianza atlántica. O sea, la OTAN está por desaparecer probablemente. Estoy diciendo cosas que no me miraba yo a mí mismo diciéndolas en clase, porque sonaban fantasiosas, ¿no? Y hoy son menos fantasiosas. O sea, hoy hay gran posibilidad de que esa alianza atlántica se resquebraje. Eh, si eso ocurre, no lo sabemos, pues a lo mejor sea el yuan. Había la idea de crear una moneda llamada P5, una moneda para intercambio comercial entre los países miembros del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y como todas comenzaban con P, eh, porque digo, bueno, sí, China, bueno, es el yuan, pero tiene otras monedas, si no me equivoco. Pero en fin, P5, ¿no? Como aludiendo a, eh, a una moneda, pues, de los BRICS. En lugar de llamarle moneda BRICS, pues P5. Y ahora no me acuerdo, recuerdo bien los detalles, pero existía esa sugerencia. Y si los BRICS son el mecanismo que probablemente sustituya al actual orden mundial, no en el sentido de que se convierta en un nuevo Estados Unidos, pero ahora llamado BRICS, sino en un mundo que los analistas llaman multipolar. O sea, en estos momentos se está discutiendo por los analistas que habría cuatro polos de poder. Estados Unidos, que está en decadencia. Rusia, pues un polo de poder, sin duda alguna. China e Irán. O sea, Irán al derrotar a Estados Unidos, como parece que está ocurriendo, a grandes sacrificios, por supuesto, ¿no? Universidades destruidas, puentes destruidos, centrales eléctricas, farmacias, fábricas de medicamentos, asesinatos de dirigentes, o sea, es a un gran precio, o sea, no, es un costo significativo, pero el resultado puede ser que en esa guerra asimétrica resulte derrotado a los Estados Unidos. Pero bueno, ya me estoy extendiendo más en la respuesta a esa pregunta. En pocas palabras, es probable que haya varias monedas, no que haya una sola única moneda. Bueno, el principio de libre navegación, pues es un principio fundamental para la circulación del capital, bueno, de las mercancías que genera capital. ¿Qué es el capital? Pues es un sistema de producción en que una masa de trabajadores, trabajadoras, crean productos, crean riqueza y el trabajador solo eh, le corresponde su salario, o sea, una parte de la riqueza que crea. Y el resto va a parar a manos del capitalista que tiene la propiedad de los medios de producción. Por ejemplo, la tecnología para extraer petróleo, eh, mm, para producir vestimenta, en fin, todo lo que es el capitalismo. Luego entonces, pues el principio de libre navegación, tan necesario para la circulación de mercancías, pues es un principio añejo, ¿no? Propio eh, para el desarrollo del capitalismo mundial. Digo, hay países socialistas, China, Cuba también se benefician de la libre navegación. Y este principio, aparentemente sagrado para el capitalismo, pues quieren negárselo a un país socialista como Cuba.
todos los estados ribereños, o sea, los que tienen acceso al mar, tienen igualdad perfecta de derechos. Igualdad perfecta de derechos. Por ejemplo, tenemos igualdad perfecta de derechos con Estados Unidos. Tenemos igualdad perfecta de derechos con Guatemala y con Belice. Nicaragua y Colombia tienen derechos de igualdad perfecta. Pero ¿qué pasa cuando no sabemos en qué consiste esa perfección? ¿Cómo definir esa igualdad perfecta? ¿Cómo resolver controversias derivadas de la aplicación de esta norma internacional? Un ejemplo de libre navegación, el Danubio, regulado por la Convención de Belgrado de 1948 para permitir el comercio sin discriminación. Y ahora que estoy comentándoles esto, me pregunto, me hace reflexionar, me hace preguntarme por qué no utilizó el Danubio como una forma de guerra asimétrica contra los Estados Unidos. He leído algunos analistas eh, que yo considero buenos analistas, ya les mencioné algunos nombres. De hecho, les recomiendo el canal de YouTube de Glenn Diesen, Glenn con doble N, Glenn Diesen con S, Glenn Diesen. Y ahí él entrevista a los mejores analistas internacionales y todos están analizando el tema de Irán, entre ellos los que ya les mencioné, John Mearsheimer, Jeffrey Sachs, está Hudson también, eh, Richard Wolff, en fin, hay uno iraní muy bueno, espectacular, no me acuerdo ahora del nombre de él, que eh, pues está en riesgo en el sentido de su vida, porque tengo entendido que hay amenazas a su vida por parte de Israel. Pero bueno, en fin, a donde quería llegar es que Irán estudió las guerras, ¿no? De hecho, Irán misma tiene experiencia en guerra, porque Estados Unidos incitó a Irak a agredir a Irán en los años 80 y ahí tiene una gran experiencia eh, en un conflicto armado. O sea, Irán adquirió mucha experiencia en ese conflicto armado. Luego, vino la invasión a Panamá, luego a Irak, luego a Yugoslavia, luego a Irak nuevamente. No, después de Yugoslavia vino a Afganistán y todas las estudió Irán. Entonces perfeccionó el arte de la guerra asimétrica. Yo no conocía ese término hasta ahora con este conflicto. Bueno, por curiosidad eh, cultural, el- porque el Congreso de Viena se realizó después de que Napoleón perdió en la batalla de Waterloo, dice mencionar a Víctor Hugo, Los Miserables de Víctor Hugo, en su novela magna, novela magnífica, novela, una obra maestra, ¿no? Si no la han leído, pues les recomiendo leerla. Mm, No sé cómo esté la lectura hoy en día en personas de su edad, en un ambiente en que puro Twitter, ¿no? Son 40 caracteres o 150 caracteres. Yo no está manipulado para ver imágenes, ¿no? Videos de 15 segundos, no sé cuánto duran los de TikTok, ¿no? Pero ya puede pasar uno horas, ¿no? Viendo, pero bueno, en fin. Dice Víctor Hugo en Los Miserables, en el apartado que se llama así, Waterloo, que fue el 18 de junio de 1815. Si no hubiera llovido esa noche del 17 al 18 de junio de 1815, el porvenir de Europa hubiera cambiado. O sea que la lluvia impidió la derrota de Napoleón. Algunas gotas de agua, una nube que atravesó el cielo fuera de temporada, doblegaron a Napoleón. O sea, no era temporada de lluvias y llovió así. Bueno, sigue el relato, luego le llama Robespierre a caballo pierde los estribos, dice en esa novela. Es decir, compara a Napoleón con Robespierre, a pesar de que era un emperador. Bueno, se entiende, ¿no? Eras francés, francés hablando de un francés, aunque nacido en Córcega.
Esta lámina es para ilustrar algunos conflictos marítimos entre dos estados, en este caso Nicaragua y Colombia. Son tres, en realidad sí, son tres sentencias relacionadas con conflictos marítimos entre Nicaragua y Colombia. ¿Qué está en disputa? Ahí viene lo que está en disputa, son archipiélagos, eh, también la aplicación de un tratado de delimitación marítima fronteriza, y el caso se conoce como disputa territorial y marítima de los años 2007 y 2012. Las sentencias son de esos años. ¿Qué decidió la Corte Internacional de Justicia en este caso? Confirmó la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, etcétera, así como sobre los cayos de Alburquerque, etcétera, y delimitó la frontera marítima fijando los derechos de Nicaragua hasta los 200 millones. Entonces, aunque hay derechos perfectos, de igualdad perfecta, perdón, entre estados ribereños, pues no deja de haber conflictos. ¿Y cómo se resuelven? Pues se puede resolver acudiendo a la Corte Internacional de Justicia, como hicieron Nicaragua y Colombia. Bueno, fue más bien Nicaragua contra Colombia. En otro caso, el tema en disputa, la litis era denuncias de Nicaragua sobre las interferencias de la Armada colombiana en la zona económica exclusiva de Nicaragua y la legalidad o no de la zona contigua integral de Colombia. ¿Qué decidió la Corte? Que Colombia violó los derechos soberanos y la jurisdicción de Nicaragua al interferir con actividades de pesca e investigación y al intentar imponer medidas de conservación en la zona económica exclusiva nicaragüense. Esta, eh, no me acuerdo si fue esta o la siguiente la que Colombia declaró que no iba a cumplir, no sé cuál sea el estatus de cumplimiento de la sentencia. Y bueno, la otra es la litis, petición de Nicaragua para extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, superponiéndose a la zona económica exclusiva y a la plataforma continental de 200 millas de Colombia. O sea, quería, en pocas palabras, quería apropiarse de la zona económica exclusiva colombiana. ¿Qué decidió la Corte? Rechazó la solicitud de Nicaragua, estableciendo que bajo el derecho internacional consuetudinario, el derecho de un Estado a una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas, de esto vamos a hablar con cierto detalle en su momento, no puede extenderse dentro de las 200 millas náuticas de las líneas de base de otro Estado. Es decir, hasta como eres un Estado fronterizo con Colombia y los dos tienen zona económica exclusiva, ambos tienen derechos de igualdad perfecta. Esa perfección se definió de esta manera, o sea, no se puede extender más la zona económica exclusiva nicaragüense en perjuicio de la zona económica exclusiva colombiana. O sea que ganó una, perdió otra. Esta es una tabla sobre el régimen de navegación según el espacio marítimo, eh, de acuerdo a la Convención del Derecho del Mar de la ONU. En alta mar, en la zona económica exclusiva, en los estrechos internacionales, en el mar territorial, aguas archipelágicas y plataforma continental. Les voy a pedir que la lean en otro momento con cierto detenimiento porque de todas formas voy a abundar en este tema en otro momento. ¿Cómo resolvieron México y Estados Unidos las disputas por los ríos Bravo y Colorado? Mario Antonio estará por ahí. Salvador. Sí, sí estoy, profesor. Dígame. Mario Antonio, un comentario a la lámina. Pero tengo entendido que llegaron a un acuerdo, ¿no? Llegaron a un tratado sobre el ¿Perdón? territorio y pues ya son ríos internacionales compartidos por los dos países.
pero no me sé el nombre del tratado, profesor. Muy bien, sí, gracias, María Antonio. Tu intuición es correcta. Se resolvió mediante tratados. O sea, nos sentamos a la mesa de negociación y resolvimos esa disputa. Es decir, sí se puede, sí, Estados Unidos ya sí se ha comportado de forma acudiendo a la vía diplomática, no como ahora que está acudiendo a la vía de la fuerza, porque es una bestia herida que se da cuenta de eh, que tiene una enfermedad incurable y que es la pérdida del poder que tuvo durante algún tiempo y eso se está terminando. Y ese tratado es el tratado para resolver las diferencias fronterizas y pendientes, uno de los tratados, ¿no? Para mantener a los ríos Bravo y Colorado como la frontera internacional entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Y eso tiene que ver con el tema de la utilización de la corriente de los ríos, cómo se utilizará esas corrientes, los usos no navegables, irrigación, consumo humano, o sea, agua potable, ¿no? Por ejemplo, y producción de energía eléctrica. ¿Cuál es la regla de oro? La buena vecindad. ¿Qué pasa si Estados Unidos nos envía salinizada el agua que llega de Estados Unidos a México? Pues no es un acto de buena voluntad, de buena vecindad. Por eso se adoptó este tratado que viene aquí en la LAMIA en los años 70. Eh, de hecho, en este tratado participó un profesor mío cuando yo hice la maestría en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, Emilio O. Rabasa. Las clases más interesantes que tomé en la maestría, de las anécdotas que hizo, como él fue secretario de Relaciones Exteriores en la época de Echeverría, digo, nadie es perfecto, ¿no? Y él participó en la negociación de este tratado, tal vez no concluyó el proceso porque él, no recuerdo exactamente en qué momento dejó ser el secretario de Relaciones Exteriores por otros motivos, de hecho relacionados con Irán. El Shah de Irán, expulsado por la Revolución Islámica iraní, se refugió en México a petición de los Estados Unidos y vivió en Morelos, en el estado de Morelos. Bueno, él lo relata en su libro de memorias. Bueno, la regla de oro de la utilización de la corriente de los ríos es la buena vecindad. La utilización por un estado no debe causar perjuicios sensibles a otro estado ribereño. Un ejemplo, pues el que ven ahí en pantalla, los tratados entre México y Estados Unidos sobre el uso de las aguas de los ríos Bravo y Colorado para fines agrícolas. Y este es el resumen de ese tratado. El objetivo, resolver diferencias limítrofes, pendientes, restituir el carácter de frontera internacional a los ríos Bravo y Colorado y delimitar las fronteras marítimas hasta las 12 millas náuticas. Eh, adelante, Naum. Yo tengo una duda, profesor, porque hace no mucho había escuchado alguna noticia respecto a al Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos, donde, a mi parecer, lo que yo entendí, hay ciertos litros de agua que o Estados Unidos le da a México o México le da a Estados Unidos, o Ujú. entendí mal. Sí, es correcto. Y hablando Los, de este tema, perdón, ujú, el, adelante. el actual secretario de Relaciones Exteriores, bueno, que designaron que no han ratificado el Senado, Ujú. era el encargado de las relaciones con Estados Unidos y sobre todo también con ese tratado, ¿no? El Tratado de Aguas. Sí, las dos cosas son ciertas porque como él era el subsecretario para América del Norte, este, mm, le tocó también el tema de las aguas, ¿no? O sea, el control de las aguas, la aplicación del tratado mm, bilateral entre México y Estados Unidos. Estados Unidos debe permitir el ingreso a México de
un volumen determinado, no sé cuál es el volumen, pero un volumen determinado de litros de agua hacia nuestro territorio. Y México, cuando esa agua vuelve a Estados Unidos, eh, porque los ríos no saben de fronteras, ¿no? Debe también entregar a Estados Unidos una cantidad de litros de agua. Y hace algunos pocos años, de hecho es un conflicto que surgió en la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador, el entonces gobernador de Chihuahua, no la actual gobernadora, no me acuerdo cómo se llamaba el gobernador anterior del PAN, eh, pues inventó un conflicto ahí porque hay acaparamiento de agua. Y llegamos hasta nuestros días, a las fechas más recientes. De hecho, la semana pasada se anunció, este, o más bien, mm, se reformó la ley de aguas nacionales y se cambió la forma de transferir las concesiones porque se estaba haciendo un abuso de esas concesiones. Y pues ese abuso de esas concesiones para el uso de agua, de los derechos para el uso de agua, tenía que ver, tuvo alguna cierta relación, según yo tengo entendido por prensa que revisé, eh, inclu- este, pudo haber tenido un impacto, bueno, lo tuvo en cierto sentido, o sea, tuvo que, tuvieron que sentarse nuevamente Estados Unidos y México para este, resolver esas diferencias, ¿no? En relación a el curso el uso de las corrientes de las aguas de esos ríos. Pero bueno, sí es correcto que ha habido eh, en fechas recientes temas, ¿no? Sobre esos ríos. Bueno, les voy a pedir que lean esta lámina con más detenimiento en otro momento. Pero este es el resumen de el Tratado de Límites o el uso de aguas entre México y Estados Unidos. El corredor interoceánico del Istmo, perdón, del Istmo de Tehuantepec competiría con el Canal de Panamá. Por razones de tiempo, yo mismo voy a reflexionar sobre esta pregunta. Pues sí, o sea, vamos a competir con el Canal de Panamá. El Canal de Panamá, recientemente los Estados Unidos, en la actual administración del presidente Trump, pues expulsó a China del Canal de Panamá. Y los panameños dijeron, sí, vamos a expulsar a China, vamos a quitar el monumento que tiene más de 100 años ahí en el Canal de Panamá, que se vayan, ¿no? Y ahora están rogando para que pues el taller del mundo que es China, pues produce muchos productos y pues China dijo, no, pues ya no voy a utilizar el canal de Panamá. Y ahora están en ciertas dificultades, no sé qué tan serias, por la disminución del comercio. Todo por hacerle caso al patrón en decadencia. Bueno, esa es mi perspectiva, ¿no? Puede ser que yo esté equivocado o mejor dicho, hay otras perspectivas distintas a la mía. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec no es un canal internacional, pero lo traje a colación porque simple y sencillamente es una competencia, o sea, representaría una competencia al Canal de Panamá, tal vez en menor dimensión. No conozco el comparativo dimensional entre qué tanto se puede transportar mercancías desde el Canal de Panamá, que está sujeto al uso de agua, los niveles de agua, tamaño de los barcos, etcétera, ¿no? Pero habría que ver esa comparativa, pero no deja de ser relevante. Aquí está el mapa del Istmo de Tehuantepec y por donde corre ese tren que une dos océanos. Por eso se convierte en un tema de asunto internacional, por conectar dos océanos. Y eso implicaría pues una eh, implicación en el comercio internacional. No sé de qué
nivel, pero una implicación. Bueno, los canales internacionales que son vías de agua artificiales situadas en territorio de un estado que conectan dos mares, por ejemplo, el Canal de Panamá conecta el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. ¿Cómo se regula? Suelen estar sujetos a tratados de neutralización. Bueno, este es el caso del Canal de Panamá, para garantizar el paso universal, porque el Canal de Suez estaba neutralizado y pasó a la soberanía de Egipto. Un ejemplo, el Canal de Panamá, el Canal de Suez, dos ejemplos, mejor dicho, cuya administración permite el tránsito de buques de guerra y mercantes de todas las naciones. Distinto a lo que está ocurriendo no en un canal, sino en un estrecho, el estrecho de Hormuz. Y aquí pueden, en esta lámina, eh, abunda sobre los canales internacionales. Ya dijimos su definición, su naturaleza jurídica. Están situados en territorio de un solo Estado que ejerce soberanía, pero debido a su importancia estratégica se someten al régimen de internacionalización mediante tratados. La diferencia clave se distingue los canales internacionales entre el régimen de navegación internacional y la propiedad de las instalaciones, que es de carácter estatal. El canal de Suez, por ejemplo, está ubicado, mejor dicho, une el mar Mediterráneo con el mar Rojo. De hecho, el mar Rojo, si Irán es agredida, si cumple su amenaza a Estados Unidos contra Irán el día de hoy, espero que no sea el arma nuclear, pero los analistas no lo descartan. Toco madera, hay que estar atentos hoy. Yemen podría entrar en control del mar Rojo. El régimen legal del Canal de Suez se rige por la Convención de Constantinopla de 1888, es muy viejo. De hecho, la idea del Canal de Suez se le atribuye a Napoleón, él tuvo esa idea, no lo construyó él, pero él tuvo esa idea. Dice, ¿no? Bueno, leí una biografía de Napoleón escrita por Emil Ludwig, un gran biógrafo alemán. Emil Ludwig, Napoleón. Les recomiendo esa biografía, de hecho. ¿Qué principios le rigen? Libertad de navegación para buques mercantes y de guerra de todas las naciones, tanto en paz como en guerra. El estatus estuvo neutralizado permanentemente, pero Egipto, con Nasser, el gran líder egipcio del siglo XX, Nasser, con doble S, recuperó su soberanía plena y nacionalización en 1956. El Canal de Panamá une los océanos Atlántico y Pacífico. Está basado inicialmente en el Tratado Hay de 1901 y el tratado, bueno, los dos tratados que ven mencionados ahí, uno de 1901 y otro de 1903. Dicho sea de paso, Panamá era parte de Colombia y Estados Unidos no logró un acuerdo con Colombia, decidió separar o incitar la separación de Panamá de Colombia. Pueden ver esa información en un texto que se llama Breve Historia de América Latina de un cubano, muy bueno, que espero recordar su nombre antes de que termine la clase. Tratados que rigen el Canal de Panamá de 1977 establecieron la devolución progresiva. Esto lo hizo el general Torrijos, de gran prestigio, muy popular en Panamá. En ese tratado del 77, firmado con Carter, cuando Carter era presidente de Estados Unidos, que de los presidentes más decentes que ha tenido Estados Unidos, realmente cristiano, pues acordó la devolución del Canal de Panamá a Panamá. Ese acuerdo se hizo en el 77 y se cumplió en el 99. Efectiva bueno, aquí dice en el año 2000, pero según yo fue en el año 99. Y estuvo presente como testigo de honor Jimmy Carter. Condición: declarado permanentemente neutral y abierto al tránsito pacífico de todas las naciones en igualdad. Este principio no se ha cumplido porque, como ya les comenté, China fue prácticamente expulsada de ese canal por instigación de los Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere recuperar su patio trasero, que no se lo quite de China, y los expulsaron y ahora
tiene algunas problemillas, ¿no? Panamá por negarle el paso a la segunda potencia económica. Tal vez ya sea la primera, no lo sé. Luego está el canal de Kiel y hay otros canales y proyectos. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Ninguna, profe. Bueno, sí damos por terminada la grabación.